Muy bien, vamos a revisar cómo podemos hacer una modelación financiera y una valuación de un modelo de negocio y de una propuesta de valor. Por simplicidad, aquí presento un caso. Lo preparé para esto. Entonces vamos a decir que exploramos la idea de invertir en construir una gasolinera con 12 bombas de carga. Y para ello ya ubicamos el terreno ideal, que lo venden en 10 millones de pesos. Vamos a suponer también que requerimos gestionar estudios, permisos, levantar edificaciones, instalar tanques, tuberías, y eso que costará 8 millones de pesos. Inversión que puede ser depreciada fiscalmente al 10% anual. Vamos a suponer que una parte de terreno se lo rentamos a una tienda de conveniencia en 50,000 pesos mensuales, iniciando cuando arranque la gasolinera su operación, es decir, en 6 meses. Vamos a suponer también que requerimos instalar todo el equipo, que me va a costar 8 millones de pesos más, y que la inversión en equipo se va a depreciar en 5 años para tema fiscal. Y a los 6 meses de comprar terreno, la gasolinera ya arranca operaciones. En el renglón 8 podemos ver que el terreno se adquiere con una inversión propia, y para la edificación y equipamiento se adquiere un crédito al 14% anual a pagar en 6 años en 6 pagos iguales, capital e interés. Además de vender combustibles, la gasolinera vende otras cosas, pero todo el ingreso y gasto se presenta como si fueran combustibles. El combustible lo vende antes de impuestos a 20 pesos por litro, antes de IVA, y el costo variable del combustible es 92%. Es decir, tengo un 8% de margen. Para operar la gasolinera requiero desembolsar costos fijos por 1.200.000 pesos mensuales, y además requiero capital de trabajo por medio mes de todos los costos desembolsados que tenga la gasolinera. Suponiendo que todos los precios son estables, que la tasa de impuestos sobre la renta y participación a los trabajadores de las utilidades es del 37%, que no hay inflación y que vende de manera estable 1,5 millones de litros de combustible en un rango de 1.200.000 a 1.800.000. Preparemos los estados financieros pro forma, estimemos el flujo de efectivo, y si el costo de capital fuera 15%, y además supongo que al final del 10º año vendo la gasolinera en 7 veces su utilidad, pues cuáles serían los flujos de efectivo proyectados. Entonces aquí tenemos los datos fuente, los podemos presentar esos datos en un resumen de las ventas. Le llamo aquí en la pestaña Top Line y Operaciones. Entonces podemos las inversiones por separarlas en propiedad, planta y equipo, para cada uno conocer el gasto por depreciación, y para cada uno tener la depreciación acumulada y con ello poder sacar el valor en libros. Y aquí tenemos el resumido de propiedad, planta y equipo. La deuda, pues tenemos un préstamo en donde me prestan 16 millones a 6 años. Entonces, de tal manera que yo voy a pagar 4.114.000 al año, intereses y capital. Al principio es más interés que capital, y gradualmente es más capital que interés, de tal manera que
al año 6, pues nos queda un saldo a capital de 0. Y ahora sí presentamos los estados de resultados pro forma o pronosticados. Vale la pena hacer notar que el estado de resultados maneja cuentas periódicas, es decir, cada ciclo contable se hace en 0, de tal manera que el primer ciclo contable ocurre entre el año 0 y el año 1. Por lo tanto, no hay ingresos y gastos al inicio del primer año, que es el año 0, y todos los reportamos lo del primer año a final del año. Entonces aquí vienen las ventas, cuánto me costó lo que vendí, cuál fue mi costo de operar, cuál fue mis depreciaciones, si tuve algunos ingresos fuera del giro normal del negocio, en este caso la renta del terreno a la tienda de conveniencia, gasto por intereses, obviamente no va el pago de capital, participación a los trabajadores de las utilidades e impuestos sobre la renta, y me da ya mi utilidad neta. Con esto tenemos los estados de resultados pro forma para cada uno de los 10 años. Y con estos podemos estimar el flujo neto de efectivo desapalancado, es decir, a mi utilidad neta le sumamos los gastos no desembolsados o depreciaciones, le regresamos los intereses que obviamente en el estado de resultados estaban restados. Aquí los vuelvo a sumar porque quiero ver cuánto da el negocio antes de que les pague a los que pusieron el dinero. En el estado de resultados, por haber puesto un gasto de intereses, pagué menos impuestos. Eso significa que el gasto de intereses me generó un escudo fiscal. Por lo tanto, si le regreso los intereses o no los considero, pues le quito más impuestos, que fue el escudo fiscal de los intereses. Le quito las inversiones en bienes de capital y le quito las inversiones en capital neto de trabajo, y esto ya me da el flujo neto de efectivo, dato que podemos ya proceder a evaluar por valor presente neto, índice de rentabilidad, valor anual equivalente, tasa interna de rentabilidad o TIR y TIR modificada. Podríamos también calcular el flujo del accionista, es decir, de todo lo que genera la empresa, pues hay algo que aporta y se lleva la deuda, hay algo que aporta el fisco, que es el escudo fiscal de los intereses, y lo que resta es del accionista. Podríamos también de manera alterna estimar los flujos libres en lugar de como están representados en estos renglones de acá, que parto de la utilidad neta, pues partimos del no plato, de la utilidad de operación, le quitamos los impuestos, es decir, EBIT menos impuestos, sumamos depreciación, restamos inversiones, cambios en capital neto de trabajo, y simplemente validamos que con los dos métodos nos da el mismo flujo neto de efectivo. Hago notar que pues aquí hay un valor terminal que dice el ejercicio que es 7 veces la utilidad de operación del último año, y mi utilidad de operación del último año era 13.6 millones, por lo tanto se vende el negocio en marcha en 99.4. Presentamos los balances pro forma, es decir, presentamos todas las cuentas de activos. No están desglosados todos, pero sí queda claro el capital neto de trabajo, que es activo circulante menos proveedores. Si proveedores es 0, pues todo lo demás lo tengo yo que invertir. Obviamente los activos fijos, los pasivos de corto plazo, los pasivos de largo plazo, que en este caso es uno nada más, y las cuentas de capital.
y aquí nos queda pues el balance y lo checamos de que cuadre. Y el estado de flujo de efectivo, en donde claramente vemos actividades de operación, la operación del negocio, cuánto requiere o cuánto genera, actividades de inversión o desinversión, dónde se aplican, cuánto se aplican, y actividades de financiamiento. Después de estas tres categorías, pues la diferencia debería ser un impacto en efectivo y debería de cuadrar con el balance. En este caso, el impacto en efectivo es 0. Muy bien, en resumen, pues aquí podemos ver la sensibilidad que está mostrando los resultados del negocio, es decir, en este escenario genera un valor presente neto de 30.7 millones, un índice de rentabilidad de 1.76, es decir, cada peso invertido vale un peso con 76 centavos. Y lo que quise hacer es sensibilizar este índice de rentabilidad a cambios en los costos fijos mensuales o cambios en el capital neto de trabajo. Es decir, si mis costos fijos mensuales se movieran de mi escenario base, que es el que está en color verde, en 1.200.000, y mi escenario base de capital de trabajo, que es el que está en color verde, que es medio mes o uno entre 24 años, pues ese me da 1.76. Aquí vemos claramente que conforme sube el capital de trabajo, baja el valor de cada peso invertido de una manera notable, y si bajara el capital neto de trabajo, pues sube también de una manera notable el índice de rentabilidad. Vemos también que entre más crezcan los costos fijos, pues se acercan los cuadrantes rojos, que los cuadrantes rojos precisamente son en donde cada peso vale menos que un peso con 15 centavos. Decidí marcar así porque, pues digo, ¿qué incentivo tengo en un negocio? Pues al menos que valga un 15% más de lo que me costó. Por eso puse como la línea de quiebre el 1.15 de índice de rentabilidad. Muy bien, con este pequeño ejercicio les quiero mostrar cómo tenemos una idea simplificada, bosquejada, la podemos proyectar, la podemos analizar, y de aquí podemos empezar a trabajar en sensibilizar muchos datos que sean relevantes para poder definir si entramos en ese proyecto. Muy bien, espero sea de utilidad esta breve presentación.